Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del tema que es entre el reclutamiento 4.0 y 5.0. Mi nombre es Juan Ramón Gómez Tomás, soy docente de licenciatura en gestión y desarrollo de negocios y agradezco mucho la invitación de esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro Unicach, y es por ese motivo de que vamos a dar esta conferencia. Ahora, algo importante antes de pasar al tema que es el reclutamiento, tenemos que empezar a ver en sí cuál es el proceso medular de la parte de recursos humanos. ¿Y por qué? Porque muchas veces si nosotros empezamos a no tener fijos cuál es esta finalidad o por qué tenemos que tener esta parte de recursos humanos, pues muchos de los procesos que nosotros hacemos puede ser que no lo hagamos correctamente. Entonces, tenemos que entender lo siguiente, que cuando entran a laborar en la empresa, son personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, independientemente de qué nivel jerárquico entran ellos o cuál es la tarea que se les asigna. Tenemos que recordar que son personas que al final del día lo que van a realizar es aportar sus habilidades, sus conocimientos, qué actitudes traen, cuál es su conducta y las percepciones que ellos tienen. Como les comenté, sin importar cuál es el puesto que ellos tengan o cuál es el lugar en la organización que ellos van a tener, ellos simplemente van a estar ahí para que nosotros podamos ver cómo se pueden desarrollar. Y ahora, un aspecto muy importante, el reclutamiento es esa etapa en la que nosotros usamos diferentes procedimientos y la finalidad es convocar a personas aptas para un determinado tipo de actividad. Y es el primer paso para atraer personas interesadas en un puesto de trabajo. Ahora, como suele suceder, el número de postulantes que acuden puede ser mayor al número de cupos, por lo que la empresa debe de comunicar este proceso de reclutamiento a la comunidad. Pero tenemos que ser muy específicos con los requisitos que nosotros necesitamos de dicho puesto, porque si no hacemos un primer filtro desde el tema de la publicación de dicha vacante, ¿qué va a pasar? Que va a llegar a nuestro buzón diferentes currículums donde posiblemente sí tienen las ganas de trabajar, pero no son aptos para el puesto que nosotros estamos buscando cubrir. Ahora, implica, como les comentaba, que la empresa difunda toda la información necesaria del cargo que deseamos ocupar. ¿Qué suele pasar? Que muchas veces al difundir una vacante ponemos aspectos muy generales, pero si el puesto que necesitamos cubrir requiere ciertas habilidades, características físicas o conocimientos que tienen que ser indispensables para que la persona que ocupa el puesto realice bien su labor, tenemos que especificar todos esos requerimientos en nuestra publicación de la vacante. Ya sea que nosotros requerimos que a lo mejor esta persona tenga conocimiento sobre algún software o a lo mejor para utilizar alguna maquinaria. Si nosotros no le avisamos mediante la publicación de la vacante qué características requiero, ¿qué va a pasar? Que a nuestra empresa llegarán infinidad de personas. Y con esto simplemente nos llenaremos de mucho papeleo, de mucho currículum que posiblemente sean interesantes, pero no es lo que nosotros estamos buscando en ese momento. Ahora, antes de hablar del reclutamiento 4.0 y reclutamiento 5.0, voy a hacer mención de los otros tipos de reclutamiento, de cómo fue evolucionando ese tipo de reclutamiento. ¿Y esto por qué? Porque es muy común que hoy en día las empresas hayan hecho una mezcla de los diferentes tipos de reclutamiento. Muchas empresas aún siguen con este primer reclutamiento que voy a mostrarles. El reclutamiento 1.0 es conocido por este proceso en el cual
se originó en la década de los 90. ¿Y qué es lo que pasaba? Y posiblemente hay muchas personas que vean esto que quizás no les haya tocado, pero anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Tocábamos las puertas de todas las empresas y llevamos nuestro currículum en la mano, o ya sea que con una carta de presentación y llevamos el currículum o la solicitud de empleo. Hoy en día hay empresas que siguen utilizando este método, que tienes que ir a las oficinas de la empresa y todavía entregar tu currículum y currículum impreso. Pero poco a poco veremos cuáles son los cambios que fueron pasando entre cada tipo de reclutamiento. Las ofertas de empleo se publicaban en los periódicos. Los periódicos traían un tema de anuncios clasificados y en ese apartado había una parte de las publicaciones de las vacantes de todas las empresas. Era muy común que las empresas pagaran por ocupar un espacio en esas publicaciones de los periódicos y así llegar a más personas. Era la manera en esa época en la que la difusión de una vacante podía llegar hasta donde ese periódico llegara. Si nosotros queríamos que las personas de todo un estado supieran de dicha vacante, simplemente pagábamos al periódico que tenía más circulación en ese estado, la mayor cobertura, y de ese modo nos asegurábamos nosotros de que sí o sí la gente se enteraba de que nosotros estamos buscando personal para cubrir una vacante. Poco a poco esto fue evolucionando y, como les comentaba, esta época se conoce como la era del papel. ¿Y por qué? Porque todo era impreso, tanto la publicación de las vacantes como la postulación a dichas vacantes. Entonces, el tener papel en mano era algo muy común. Pero también recordemos que en la década de los 90 empieza a aparecer el Internet. Y con esto empieza también a aparecer la web 1.0, en la cual aparecían los primeros portales de búsqueda de trabajo, donde de manera muy rudimentaria te ayudaba a cargar tu archivo de tu currículum, o bien podías capturar en unos formularios la información básica acerca de tu experiencia laboral y de todos tus datos personales. Entonces, poco a poco, las empresas empezaban a migrar de esta época del papel a los primeros sistemas o las primeras páginas para publicar dichas vacantes. El reclutamiento 2.0. Muy bien. En ese reclutamiento 2.0 ya nos dimos cuenta de que ya existe el Internet. Ya existe las primeras aplicaciones en las que yo puedo postularme a una vacante, de que ya no tengo que ir a una empresa a tocar las puertas y entregar mi currículum. Ahora todo se hace a través de la red. Y ya existen poco a poco mejores portales de Internet donde ya puedo subir mi archivo, puedo subir información mía y de ese modo la empresa que busca candidatos potenciales empieza a ver todo mi historial. Y empezamos a ver en este ambiente todos los teléfonos móviles, donde ahora sí, de todos los teléfonos ya tenían por lo menos una conexión a Internet y podíamos ver algunas páginas en ese momento. Salen o es más el auge de estos portales de reclutamiento. Ustedes conocerán algunas como Computrabajo, como OCC Mundial, entre otras páginas que poco a poco se fueron profesionalizando. Aquí, el que está en la parte de reclutamiento, poco a poco consigue aproximarse un poco más con las personas que están buscando ese trabajo. A través de estas bases de donde la gente empezaba a poner su información, el reclutador empezaba a contactar y empezaba a ver qué tipo de personas son los que buscaban quedarse con ese puesto. Porque como comentamos en la primera etapa, todo era a través del papel. Ahora sí, a través de una computadora, podías ingresar a ese portal de Internet, buscar quiénes eran los posibles candidatos y hacer los primeros filtros. Todo esto en un tiempo récord. ¿Por qué? Porque no tenías que esperar a que te llegaran cientos de currículums. Tú simplemente publicabas tu vacante y las personas empezaban a postular. O bien, como ya existía una base de candidatos a nivel de toda la red, tú solamente empezabas a filtrar los que se acercaban a tu perfil. Y de ese modo, tú ya puedes hacer una lista de 10 o 20 personas que se aproximaban un poco al perfil que tú estabas buscando. Ahora
el reclutamiento 3.0. Si ya empezamos a ver que el papel poco a poco se queda atrás, que existen los primeros portales de empleo, ahora hacemos esto a una mayor escala. ¿Por qué? Porque el Internet y las redes sociales es algo común de todo equipo móvil y ya forma parte de la vida diaria de cualquier profesional, y esto fue a partir del 2011. Es decir, si ustedes recuerdan, hace casi 9 años, los teléfonos ya empezaban a tener, por lo menos el Facebook, ya como una aplicación que estaba en todo tipo de celular. Además de que empezaron a salir otras aplicaciones para empezar a buscar trabajo, como una de las que ahorita están muy presentes es el tema de CompuTrabajo e incluso la aplicación de OCC. Pero empiezan a salir otras aplicaciones que son más profesionales en la parte de recursos humanos. ¿Y cuáles fueron? Una de las principales fue LinkedIn y también la aplicación de Behance. Esos empezaron a tener más notoriedad y empezaron a mejorar los portales de empleo e incluso a ser segmentados. ¿Por qué? Porque ahora sí ya vamos sobre candidatos y puestos específicos. Entonces, además de esas aplicaciones, empiezan a surgir esos blogs especializados, donde empezamos a encontrar la gestión del reclutamiento multisite y la gestión del Departamento de Recursos Humanos empieza a mejorar porque ya hay software especializados para el tema de reclutamiento. Si bien en reclutamiento 2.0 empezamos a ver algunos portales de empleo que te dan esa facilidad de que tú puedas identificar a tus posibles candidatos, a las personas que pueden ocupar ese puesto, también empezamos a ver nosotros de que ya empieza a mejorar el tipo de aplicaciones. Ahora, desde el Departamento de Recursos Humanos, solamente con iniciar sesión en una aplicación, tienes acceso a los diferentes perfiles de todo tipo de candidato para los puestos que tiene tu empresa. Ahora sí, vamos a entrar en materia de reclutamiento 4.0. ¿Y por qué es muy importante de que tú como reclutador o tú como alguien que está buscando empleo activamente entiendas muy bien cuál es la naturaleza de este reclutamiento 4.0 y cuáles son las características principales? ¿Esto por qué? Porque de una manera tú puedes saber cómo abordar el proceso de reclutamiento de una empresa que aplica la metodología en 4.0. O bien, tú como reclutador puedes saber cómo llegar a más candidatos a través de esa metodología 4.0. Entonces, ¿cuáles son las características de este reclutamiento 4.0? Como pueden ver aquí en la pantalla, el tema de LinkedIn empieza a tener mucho mayor peso. ¿Por qué? Porque en este reclutamiento 4.0 sucede algo muy interesante y algo que según estudios de aquí al 2050 se va a seguir potencializando. Y esto es que a partir de lo que ya vimos nosotros, de que tenemos la imagen de marca, esto ya no solo aplica para las empresas, también aplica para los candidatos. Así es, aquellas personas que están tratando de encontrar un trabajo, ya no basta con que tengas, como vimos ahí, que te hayas postulado en una página de internet o que a lo mejor tú ya estás en una aplicación como LinkedIn. Ahora también tienes que tener desarrollada esta marca personal. ¿Y a qué nos referimos con la marca personal? La marca personal no es otra cosa que el que nosotros empecemos a tener el perfil profesional como LinkedIn y además también contar con algún portafolio, ya sea de actividades que yo realizo o de algún blog o una red social que ya sea más profesional. Por ejemplo, hoy sabemos que el tema de Instagram o TikTok te produce mucha viralidad, pero también si tenemos nosotros la parte de LinkedIn, nosotros ya empezamos en esta aplicación a poner cuál es nuestro día a día como trabajador. Por ejemplo, una actualización reciente de LinkedIn son las famosas historias similares a las de Instagram. Así es, ya puedes subir esos videos cortos que puedes subir tanto en TikTok como en Instagram. Ahora en LinkedIn también lo puedes hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? Recordemos que LinkedIn es una aplicación profesional. Sí, tenemos que hacer esa división entre una aplicación profesional y una aplicación como red social
si nos basamos, por ejemplo, en Facebook. ¿Por qué? Porque en LinkedIn es donde muchos profesionales van poniendo su día a día en la empresa, ya sea cómo se sienten ellos en la empresa en la que están trabajando o si están haciendo algún proyecto de manera independiente. Y es ahí donde en LinkedIn puedes subir una historia, por ejemplo, de qué estás haciendo tú en ese momento. O bien, si estás desarrollando tu marca personal, puedes agarrar tu teléfono y, por ejemplo, así como estamos ahorita en la sesión, empezar a grabar una historia así de, miren, en este momento estoy dando una conferencia acerca del reclutamiento 4.0 y 5.0. Vamos a ver cómo nos va. Y de ese modo, tú ya lo subiste a LinkedIn, a tus historias de LinkedIn, y ¿qué va a pasar? Que todas aquellas personas que estén en tu red de LinkedIn van a ver esa historia. Y no solo eso, posiblemente si lo que tú publicaste es de mucha atracción o les llamó la atención a esas personas, van a replicar tu mensaje. Y si ese mensaje llega a las personas correctas, puede ser que algún directivo de otra empresa te contacte para que puedan hacer colaboraciones o bien para que trabajes con ellos. Esa es una gran ventaja que tiene el reclutamiento 4.0. ¿Por qué? Porque en primera, todos los candidatos están más informados acerca de lo que está pasando con una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas a través de esas plataformas pueden dar a conocer su día a día y además también las empresas pueden saber qué hacen los futuros candidatos en ese día a día. Posiblemente, si en tu perfil de LinkedIn siempre has publicado temas de motivación o temas de que has dado conferencias de motivación, de coaching, de desarrollo personal, o quizás a lo mejor tú eres un contador o egresado de carreras administrativas y te has empezado a enfocar en estudiar acerca de impuestos, acerca de leyes, o incluso puede que en tu perfil de LinkedIn tú pongas una publicación de los 5 pasos básicos para hacer tu declaración anual. Este proceso de que tú ayudes a otra persona a hacer su declaración anual mediante una publicación que tú realizas en LinkedIn tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque si la persona que le escribió tu contenido respecto a cómo hacer esa declaración anual, lo va a recomendar con otras personas. Y así, cuando tú tengas una entrevista y digan, bueno, ¿qué experiencia tienes? Las empresas van a ver en tu perfil de LinkedIn que efectivamente has dado asesorías en temas, ya sean fiscales, contables, temas de declaración anual, tema de cálculos de impuestos o algún otro tipo de actividades que tú realices. Y es ahí donde las empresas ya empiezan a ver precisamente cómo te has posicionado y qué tanta experiencia tienes en lo que tú dices que puedes desarrollar. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas que tenemos nosotros al utilizar ese tipo de herramientas? Al utilizar ese tipo de reclutamiento 4.0. En primera instancia, lo que nosotros empezamos a ver es que todas las redes sociales van a ayudar a la propagación de esas ofertas. ¿Por qué? Porque tenemos un control, o mejor dicho, un acceso mucho mayor a todos los candidatos posibles. Toda aquella persona, por ejemplo, en LinkedIn, que pertenezca a mi red, puede ver lo que yo estoy publicando. Si yo publico una vacante y esa vacante es atractiva para cualquier usuario que esté en mi red, se va a tratar de postular a dicha vacante. Y otra cosa más, si a lo mejor yo pertenezco a la red de esa empresa que tiene la vacante, pero a mí no me interesa y tengo un conocido o un familiar que sí le interesa, voy a publicar esa misma vacante para otra persona. Es decir, le doy compartir a esa vacante y le puede llegar no solamente a los contactos que están en tu red, sino que los contactos que están dentro de ese contacto de la misma red. Y es así como esto se empieza a expandir cada vez más y por eso puedes tener un mayor número de candidatos para dicha vacante. También el reclutamiento 4.0 tiene una gran ventaja en temas de software de gestión de personal. ¿Por qué? Porque a través de cierto software nosotros empezamos a buscar a los candidatos en las redes sociales. Le ponemos o configuramos estas aplicaciones con palabras claves y ahí buscamos los posibles candidatos. Y este punto va de la mano con el tema de mayor segmentación. ¿Por qué? Porque ya sea que yo entro a LinkedIn o cualquier otro portal especializado en reclutamiento y empiezo a especificar qué es lo que yo quiero. Si quiero que me muestre a los posibles candidatos respecto a su grado de estudio, es decir,
qué carrera es la que yo quiero o la que me interesa ver de ese posible candidato. Imaginemos que queremos a personas egresadas de la carrera de administración. Entonces, LinkedIn me va a decir cuántas personas hay con esas características, pero empezamos a segmentarlo mucho más. ¿Por qué? Porque veremos que aparte de que fue egresado de administración, queremos que tenga cierta cantidad de años de experiencia. Entonces, de ese filtro que ya te hizo, se va a seguir reduciendo y posteriormente vamos a ver el tema de la edad. Una vez que ya filtró por experiencia, voy a filtrar por edad, después por qué tan disponible está para hacer tiempo completo, para viajar o lo que sea, e incluso quiénes están en la localización específica que yo quiero. Ya no tengo que ir a hacer un reclutamiento en otro estado físicamente. Con que yo filtre en LinkedIn o en esas páginas especializadas, yo puedo saber qué cantidad de personas con esas características, bien sea que están buscando un empleo o no, pero al menos sé que existen. Y esa es la ventaja que tiene este tipo de aplicaciones, porque también se hace a la inversa. Es decir, a lo mejor yo soy egresado de una carrera en administración y quiero saber a nivel nacional cuántos empleos hay en temas de administración. Y con base a eso, yo voy a ir revisando también qué me conviene a mí, ya sea que sea una empresa que quiere personal en administración con X cantidad de experiencia, con cierto rango de edad, y aquí quizás no busque la disponibilidad, pero a lo mejor yo quiero buscar el sueldo. Al hacer ese filtro, quizás a mí no me importa en dónde está ubicado, quizás no importa si está en México, si está en Tijuana, si está en Puebla, en Chiapas, no me importa. Yo puedo saber a nivel nacional en dónde quieren ese tipo de personal, y si yo cubro las características que están buscando, voy a enviar mi postulación a través de ese portal. De ese modo, yo como también buscador de trabajo, tengo la posibilidad de buscar en más de una empresa a quien está buscando personal con un perfil como el que yo tengo. Y si yo soy la empresa, puedo buscar y filtrar a las personas que tienen las características que está buscando mi empresa. Algo muy importante, que es el tema de las competencias y aptitudes, es que estas se pueden visualizar en tiempo real. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ver cómo es el trabajo de un diseñador gráfico, o bien cómo es la competencia comunicativa de cierto candidato, podemos verlo. Si este candidato que se postula a mi vacante me pone su perfil de LinkedIn, que además tiene un canal de YouTube, que tiene alguna página de Facebook, o que a lo mejor es un blogger, pues ya puedo saber en qué él se está desarrollando y qué habilidades que él tiene me interesan para mi empresa. De ese modo, no solamente conozco al profesional con, digamos, las características que yo busqué, en temas de experiencia, en temas de conocimiento, en temas de qué carrera estudió. También puedo ver qué más hace esa persona, qué otras habilidades tiene. Claro, en tema de diseño gráfico es muy común que ellos sí tengan un portafolio de contenidos, es decir, qué trabajos hayan hecho. Y posiblemente, si eres de otras áreas como económicas administrativas o ciencias sociales o de alguna otra área, quizás no somos tan común de guardar una carpeta, digamos, de trabajos hechos. Pero en un perfil de LinkedIn, si tú publicas cada vez que vas a un congreso, cada vez que haces una conferencia, cada vez que tú haces algún trabajo, o incluso si tú eres ese chico que empezó a postear que los tips para hacer la declaración anual, posiblemente después tú decidas hacer un pequeño Zoom o algún webinar en el cual tú des asesoría personalizada a cada integrante o cada incluso microempresario que tenga dudas de cómo hacer su declaración anual. Y esa evidencia puede quedar en tu perfil de LinkedIn. Entonces, cuando la empresa empieza a revisar qué estás haciendo, va a decir, bueno, esta persona sí tiene experiencia en servicio al cliente, por ejemplo, porque ya atendió a más de una persona dándoles asesorías. Esta persona tiene experiencia en cálculo de impuestos. Esta persona tiene experiencia en estas actitudes, en estas aptitudes. Así empiezan a ver qué tanto sabes hacer. Y eso también te ayuda al tema del networking. ¿Por qué? Porque así como te dije que tú puedes crear un webinar para saber cuántas personas no saben hacer una declaración anual y cómo tú les puedes ayudar, también puedes hacer ese networking, por ejemplo, de un webinar acerca de reclutamiento, un webinar acerca de pruebas psicométricas, por ejemplo. Y dentro de los asistentes, saber quiénes son los interesados quizás
en formar un equipo de trabajo que quizás eso te ayude a ti a emprender un nuevo negocio. A lo mejor hay diferentes personas de recursos humanos que cada quien tiene una cierta habilidad diferente, pero se dan cuenta que trabajando juntos pueden crear una mejor empresa y con esto quizás dar temas de consultoría, certificaciones, coaching, desarrollo de personal o de lo que ustedes quieran generar. Pero esos hacen un trabajo colectivo que se logra gracias al networking, ya sea que tú decidas empezar a mostrar tu experiencia ayudando a otras personas que no tienen ese conocimiento que tú sí tienes, o bien siendo un facilitador para que más personas se puedan integrar y de ese modo potencializar nuevas empresas. Entonces, a la vez de que te sirve esta marca personal para buscar un trabajo, también te puede servir para tu tema de emprendimiento. Y es ahí donde tienes una mayor ventaja al usar esa estrategia del reclutamiento 4.0. Y si tú eres el reclutador, la ventaja que te da es que sabes que la persona que vas a contratar es una persona experta en ciertos temas. Y si bien quizás tenga carencias en otros temas, sabes que puedes brindarle la capacitación adecuada en esos temas principales. O bien que es una persona que va a empezar no solamente a trabajar para ti, sino que también puede aportar mucho a tu empresa e incluso brindar capacitaciones a tu empresa. Entonces, por esa parte es un ganar-ganar para ambas partes. Y por último, el acceso a los nuevos métodos de selección de personal. Y es algo muy importante porque el tema de cómo seleccionamos al personal, más allá de las entrevistas de competencias, más allá de las pruebas psicométricas, en este reclutamiento 4.0 sucede algo muy curioso. Y a pesar que si ustedes se dieron cuenta que dijimos que esto sale en el 2011 más o menos, hay empresas de primer mundo que empiezan a tomar esto de una manera más profesional. ¿Y por qué lo digo? Porque si se dan cuenta, ahí menciono algo de la gamificación. Y quizás para algunas personas esto sea algo nuevo, pero les sorprendería si ustedes supieran que esto de la gamificación tiene muchos años y que incluso hay películas donde hemos visto la gamificación. La gamificación es este uso de juegos de roles donde nosotros podemos detectar habilidades que tiene el futuro integrante de nuestra empresa. Y también se usa el inbound recruiting, donde se combinan técnicas de marketing digital para captar a los mejores candidatos. Y este inbound recruiting viene un poco más a partir de 2017. Pero bueno, vamos a detenernos un poco en la gamificación. ¿Y por qué? Porque quizás ustedes recuerden una película que salió en el 2013 que se llamaba Los Aprendices Fuera de Línea, en la versión latinoamericana, pero después también se lo hizo en la versión de Estados Unidos, se llamaba The Internship. Y esto hablaba acerca de la experiencia que tenían dos personas al querer ingresar a un programa de pasantías en Google. Y mucha atención, les dije que esta película salió en el 2013. Sin embargo, Google llevaba tiempo haciendo esta metodología. Y si ustedes recuerdan o han visto esta película, vimos que los personajes principales ingresan a un equipo en el cual les ponen diferentes retos. Y conforme van pasando los retos, van sumando puntos. De eso se trata la gamificación. Es una especie de juego en la cual vas asignando puntos a cada reto que le brindas tú al candidato. Si nos tomamos como referencia la película, tenían que estar 6 meses sin goce de sueldo. Eso sí es algo importante comentarlo, que en el tema de la gamificación, usualmente no se le paga nada al candidato que entre en ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque como lo hemos mencionado, es una forma de cómo saber si la persona en ese tiempo va a responder adecuadamente a los retos que tiene la organización. Si ustedes recuerdan esa película, esos chicos durante 6 meses tenían que estar y pasar las diferentes pruebas y al finalizar, Google les aseguraba un puesto en esa empresa. Entonces, si tú sabes que durante 6 meses tienes que trabajar arduamente, pasar todos los retos y que al finalizar vas a tener un puesto ya seguro, posiblemente te sea atractivo a ti. Hay personas que quizás no les suene tan atractivo. Sin embargo, para la empresa que va a buscar al personal, es una forma en la que puede ver en el día a día cómo reacciona la persona, cómo es que esta persona que está haciendo toda esta labor
de entrar a la empresa puede estar cumpliendo con los valores o conviviendo con los valores que la empresa está tratando de promulgar. O bien, cómo es que esta persona puede responder ante la presión, o quizás nos damos cuenta que ante mucha presión esta persona no puede reaccionar correctamente y quizás la presión lo sobrepase. Entonces, vamos a hablar ahora sí del reclutamiento 5.0. ¿Y qué pasa con este reclutamiento 5.0? Pues así como lo estamos viendo en la imagen, es una forma de cómo te damos la bienvenida a este reclutamiento 5.0. Y es una forma muy simple de representar qué es lo que pasa en esta cuestión. ¿Y por qué? Porque te voy a compartir unas imágenes aquí en pantalla y quiero que tomes unos segundos para observarla. Que observes muy bien estas imágenes e incluso observes esta primera portada que te estoy presentando, porque así es como funciona este reclutamiento 5.0. Lo que hemos visto en muchas películas de ciencia ficción hoy es una realidad. Y sí, las máquinas también están entrando en esa etapa y la inteligencia artificial hoy en día es quien hace todo este proceso para una empresa, o mejor dicho, para muchas empresas. Entonces, te voy a mostrar una serie de imágenes para que puedas ver y las analices y veas muy bien qué es lo que está pasando con este reclutamiento 5.0. Observa detenidamente cada una de las imágenes, te daré unos segundos para que tú las puedas ver y posteriormente vamos a comentar qué es este reclutamiento 5.0. Entonces, te dejo unos segundos para que puedas observarlas. Bueno, como les iba comentando, en estas imágenes del reclutamiento 5.0, si pueden ver la primera imagen, ustedes se darán cuenta de que es la propia inteligencia artificial que empieza a interactuar con cada una de las personas que son esos posibles candidatos. ¿Y qué pasa ahí? Como ustedes saben, todo lo que está en la red se puede ver en todos lados. Y siempre habrá un servidor central donde todos nuestros datos llegan a caer. Así tengas un perfil de LinkedIn, tengas un perfil de Facebook, uno en Instagram, uno en TikTok, en cualquier otra red social que tú tengas, siempre va a haber una inteligencia artificial que va a estar viendo toda tu información. Por más privada que creas que está, sabemos que siempre va a haber una inteligencia artificial que está viendo qué es lo que tú estás haciendo. Entonces, yo como reclutador de una empresa, acudo a mi programa de inteligencia artificial y le digo, quiero que me busques a una persona con estas características. Entonces, si nos vamos a la parte 1, la inteligencia artificial empieza a ver en todos los posibles perfiles de LinkedIn, de Instagram, de todo lo que haya sido. Y como eres una persona que ha desarrollado su marca personal, a ti que estás buscando trabajo, empieza a aparecer en ese radar. Empieza a decir, bueno, esta persona sabe de fiscal, sabe de leyes, sabe de impuestos, sabe hacer reportes de declaración anual, sabe hablar en público, tiene temas de atención al cliente, puede mover a más personas. Entonces, como vemos en la imagen número 2, entre una serie de personas que ya empezó a ver la inteligencia artificial, selecciona a uno, es decir, a cada persona que va a pasar a una posible entrevista. Y sí, así como lo vemos en la imagen número 3, la inteligencia artificial es la que te va a entrevistar a ti. Imagina que es como esta videoconferencia en la cual a través de la cámara tú estás siendo analizado por la inteligencia artificial. Mientras que estás hablando, mientras que contestas las preguntas que ya pregrabó el personal de recursos humanos y que, sí, por ejemplo, me puedo grabar yo, dar las 10 preguntas, 20 preguntas, todas las preguntas ya están segmentadas y conforme tú vayas respondiendo, te lanza la siguiente pregunta. Es decir, el programa está configurado para que empiece a detectar ciertas palabras y de acuerdo a esas palabras siga la pregunta de acuerdo a lo que quiere investigar de ti. O bien, si no hay ciertas palabras o palabras claves, lo que hace el programa es de que continúa con la pregunta que le sigue. Y de ese modo, sin que se dé cuenta el candidato, ya fue entrevistado por una grabación. Y otra cosa, a lo mejor la empresa ya encontró a 20 o 30 posibles candidatos
que pueden ocupar ese puesto. Pues a los 20 o 30 candidatos al mismo tiempo les aplica la misma entrevista. Solamente comparte el link a la persona que va a entrevistar y en un correo puede mandar ese enlace a las 20 personas. Y las 20 personas en el mismo tiempo están siendo entrevistadas. ¿Qué va a pasar? Que al finalizar la entrevista, y ojo, porque hay aplicaciones que están tan sofisticadas que todas las facciones, todas las expresiones, incluso los cambios de voz que tú hagas, las empieza a analizar. Y al finalizar dicha entrevista, lo que hace es que envía un reporte al personal de recursos humanos en la cual le dice quién de todos los candidatos que entrevistó al mismo tiempo, o no, porque eso depende de la configuración que tú lo hagas, es el más idóneo. Y es aquí donde tú, como ser humano, puede que decidas tomar la última decisión, o bien, como estás pagando por esta aplicación, decidas que sea la propia inteligencia artificial que dé el veredicto final. Y como lo vemos en la última imagen, es esta inteligencia artificial que elige al candidato idóneo para ocupar dicho puesto. O bien, si tomamos en cuenta el tema de la gamificación, le decimos a la inteligencia artificial que me seleccione a 5 personas, las 5 personas más aptas para ese puesto. Claro, la inteligencia artificial te va a decir en el número 1 quedó cierta persona. Y a lo mejor tú, si quieres que esa decisión se vea en algo más, digamos, humano, y entramos al tema de la gamificación, en la cual citamos a las 5 personas y les decimos, van a estar ustedes a prueba durante 6 meses, 3 meses, un mes, depende cómo sea tu esquema de gamificación, y les dices, estas serán las actividades, estas son las metas, estos son los puntajes, y quien quede en el primer lugar será que se quede con la vacante. Solamente hay un solo puesto, y ustedes 5 son los que están a prueba. Puede que alguna persona de los que tú estás seleccionando no le interese entrar en esa gamificación y diga, ¿sabes qué? Muchas gracias, yo me retiro, no quiero ser parte de este juego. Y ahí también vas poco a poco analizando quién sí quiere seguir y quién no. Y habrán personas que digan, yo sí quiero seguir en el proceso y yo soy el que se quiere quedar con ese puesto. Entonces ahí es donde tú pones a prueba con esta gamificación y al final, quien quede en primer lugar, quien logra los mayores puntos, es el que se queda con el puesto. Y quizás ahí puedas comparar el resultado que dio la inteligencia artificial con la que te salió a ti en tu gamificación. Si llegaron ambos al mismo resultado, quiere decir que esa inteligencia artificial vio exactamente lo que podía desarrollar esta persona en el mundo real, en el trabajo ya en marcha, porque usualmente son retos como de a una persona lo ponen en un puesto donde saben que hay mucho conflicto y que su reto principal es que si 2 departamentos no se llevan bien, por lo menos los 2 departamentos trabajen bien y esos 2 departamentos logren ser productivos. Entonces, si la persona lo logra en tiempo récord, quiere decir que puede con eso y mucho más. A lo mejor otra persona lo ponen que esté a cargo de un equipo de ventas, porque a lo mejor es para el puesto que lo quieren desarrollar. Y si esa persona logra que ese equipo de ventas logre las metas que se establecieron, esta persona puede que sea contratado. Y así vamos a ir viendo. E incluso en este tema de la gamificación, a lo mejor sí tienes a un primer lugar que se queda con el puesto porque ganó todo mediante los puntos que se estuvieron repartiendo. Pero a lo mejor el número 2 o el número 3, viste que tienes habilidades que no tenías pensado que ibas a necesitar, pero que sabes que hay puestos que puedas ocupar a esta persona. Entonces, el aceptar una prueba de gamificación muchas veces te ayuda también para quedar en esa base y quizás en el primer reto no pudiste ser aceptado, pero en un segundo reto, o es más, no hay un segundo reto, cuando esté la vacante, te llaman porque saben que tú puedes cumplir con las características que la empresa está buscando. Y para ti como reclutador, ya puedes tener un reporte en el cual tú vistes el desempeño del primero, segundo y tercer lugar, y quizás tú ya sepas en qué lugar ocupar a cada uno de ellos cuando llegue el momento para ocuparlos. De eso es lo que se trata el reclutamiento 5.0, que es ya utilizar la inteligencia artificial. Y ahora, ¿cuáles son las tendencias de este reclutamiento 5.0? Porque también tenemos que saber cómo está participando, qué es lo que se está haciendo, y si yo quiero ser contratado bajo este esquema del reclutamiento 5.0, porque ya me di cuenta que la empresa a la que yo me estoy postulando tiene estas herramientas, bueno, quiero saber a qué me voy a enfrentar. Y en primer
punto, como les comentaba yo, es el inbound recruiting, que esto es involucrarse y construir relaciones con los posibles candidatos. Recordar que aquí nosotros usamos ese tema de las redes sociales para marcar una mayor visibilidad ante todo este universo de posibles candidatos. ¿Por qué? Porque nosotros en las redes sociales vamos mostrando el día a día de los trabajadores posiblemente, o vamos mostrando cómo es el desempeño en cuanto a la empresa, cuál es su cultura, qué es lo que ellos piensan, y así poco a poco empezamos a relacionarnos con ese posible candidato. La gamificación, que es lo que yo les comenté, empezamos a ver nosotros cómo atraer el talento a través de juegos, a través de esos retos, esos famosos challenge que están muy de moda por temas de TikTok o Instagram o otras aplicaciones, pues también aquí hacemos un challenge en el cual veremos quién es el mejor candidato y quién es la persona que se puede quedar con ese puesto. Y a través de la tabla de clasificaciones podremos ver quién es el número 1 y a quién nos conviene darle ese puesto porque ya vimos, ya sea en un mes o en 6 meses o en 3 meses, cuál fue su desempeño y cuál es lo máximo que él puede lograr dar. El 3 es el social recruiting, que es prácticamente el valor de las redes sociales. Y es aquí donde las páginas oficiales de las empresas empiezan a decir temas de cómo se siente trabajar en la organización. Hablamos mucho de este branding empresarial, donde empezamos a ver cómo los trabajadores se ponen la camiseta de la empresa, cómo los trabajadores empiezan a postear quizás en sus redes sociales lo bonito que es trabajar en tu empresa. Y o a lo mejor tú que estás buscando trabajo, quieres entrar en esa empresa porque ya viste en las redes sociales de muchas personas que trabajan en esa empresa que trabajar ahí es muy bueno, que el ambiente es muy agradable, que los beneficios son muy buenos, que a lo mejor el esquema de cómo trabajan ellos es lo que a ti te llama la atención. Y eso se da porque en las redes sociales de la empresa y de los colaboradores, todos empiezan a repartir esa información a todo el mundo. Y es ahí donde mucha gente empieza a tener las ganas de querer ingresar. Si no, vean, ahí está Google, o empresas como FEMSA, o empresas que son líderes a nivel mundial, y que esas empresas en sus redes sociales te muestran cómo es trabajar en esas empresas. Y te dicen a ti de qué manera se siente ser parte de esas compañías. ¿Cuántos de ustedes quizás no han querido entrar a un Google porque han visto cómo son sus oficinas o han visto cómo trabajan ellos o se han enterado de todo lo que hacen ellos al trabajar ahí? Por eso es que año tras año hay miles y miles de solicitudes para ese programa de pasantías que sí, tarda 6 meses por lo menos, incluso el programa de pasantías de 1 año, si no mal recuerdo, donde quien logra pasar esos retos es quien se queda al final con ese puesto en Google. Entonces, es algo muy importante el dar mantenimiento a nuestras redes sociales de las empresas para saber qué es lo que quiere nuestra gente, qué es lo que quiere ese posible candidato y cómo nosotros como candidatos sabremos qué es lo que requiere la empresa. Está el reclutamiento colaborativo, que también es una forma de cómo se elige al mejor candidato. ¿Y en qué consiste? Si a lo mejor el puesto que se va a ocupar tiene que ver con la relación de 5 departamentos o 4 departamentos, los responsables de cada departamento están en ese proceso de la entrevista final. Es decir, aparte de que va a ser el de RH, va a ser quizás el de mercadotecnia, que es con quien vas a colaborar, el de finanzas, el de almacén, e incluso tu jefe directo, y entre todos van a ver cómo es este candidato. Y digamos que si ese candidato le cayó bien a todos o se dieron cuenta todos los elementos de la empresa que es un buen elemento que va a ingresar, simplemente todos dan su visto bueno y es así como ingresas a la empresa. Entonces, muchas empresas están optando por este reclutamiento porque se dice que es vital que todos los que van a interactuar con esta nueva persona tienen que tener por lo menos esa química para que puedan trabajar juntos. Entonces, se ha demostrado en muchas empresas que si toman a prueba este tipo de reclutamiento, la rotación de personal es mucho menor, porque todos quedaron de acuerdo en que esta persona entrara y todos vieron una característica principal con la que saben que pueden trabajar con esta persona. Es muy importante para la gente que hace este tipo de reclutamientos. Y por último, como les comenté, la inteligencia artificial. Aquí la inteligencia artificial es que empieza a dominar el tema de reclutamiento 5.0
Y como lo puse en la portada, es esta inteligencia artificial quien va a empezar a ver quién entra y quién no entra a una empresa de acuerdo a los parámetros que fueron programados también por una persona. No es solamente de que la inteligencia artificial dice tú entras o tú no entras, sino que alguien en la empresa puso unos parámetros y la inteligencia artificial solamente analiza. Como dije, mientras estás viéndote en pantalla, ve todas tus facciones, tus movimientos, qué tanto cambiaste de voz, si contestaste un poco nervioso, si contestaste seguro, todo lo que estuviste haciendo, si veías hacia un lado, veías hacia el otro, o simplemente si ocultabas la mirada incluso de la propia cámara. Todo eso y muchas cosas más te analiza la inteligencia artificial. Y bueno, ya para ver el tema de qué es lo que pasa con el tema del reclutamiento y por qué siempre suele haber muchos problemas a la hora de reclutar personal, hay un elemento que vamos nosotros a ver. Y ese elemento es muy importante porque a partir de esos 7 puntos que les muestro ahí, ustedes van a ver como reclutadores cómo solucionar ese problema. Primero tenemos que ver cómo vendemos el puesto. Sabemos que no hay una materia quizás en el mundo en el que te digan cómo escribir tus vacantes. Muchas veces lo que hay en una empresa es simplemente ya un formato preestablecido y usualmente viene el título de la vacante y las características y algunos datos ahí relevantes. Pero todo suele quedar casi en decir importante empresa solicita y viene todo lo que tiene que decir el perfil. Entonces, si tú le vendes el puesto así a cualquier persona, tenemos que recordar algo, que los tiempos van cambiando. Y mucha gente se ha quejado de que siente que con la generación de los millennials en adelante ya no es lo mismo reclutar personal. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que los millennials son esa generación, digamos, un poco cambiante, o es esta generación que sale de lo común, y ellos se encontraron de que ya no solamente es trabajar para una empresa, ya está, digamos, a cierto punto de moda el emprender o el tema del freelance. Hay personas que dicen, yo no quiero trabajar para una sola empresa, yo quiero ser freelance de 5 empresas o 6 empresas. Entonces, de ese modo, también depende cómo vendes tu puesto, es como la gente va a tratar de ir a tu empresa. Si sigues vendiendo el puesto con importante empresa solicita o únete a nuestro equipo de trabajo, es muy probable que ese sea el motivo por el cual las personas ya no llegan a tu empresa, porque para los millennials es, digamos, una redacción adicional o igual a la que hemos visto en muchos otros puestos. Ahora, el número de candidatos. Muchas veces cuando nosotros buscamos personal, quizás nada más decimos, bueno, reúno 10 solicitudes de empleo o 10 currículos o 10 postulaciones y con eso elijo. Muchas veces es necesario quizás buscar a 10 o 20 candidatos y aplicar una gamificación, porque si solamente te quedas con los primeros 3 que vengan o 4 candidatos, ¿qué va a pasar? Que también el tema de tus candidatos puede que no todos cumplan con las características que tú querías. O también, como vimos en el punto 1, si tu puesto no lo vendes bien, también puede ser de que al no especificar bien todas las características del puesto, no lleguen muchos candidatos o te lleguen demasiados candidatos. Otro aspecto es la ubicación geográfica. Por ejemplo, en la ubicación geográfica, muchas veces las empresas se limitan a ciertas colonias cercanas al lugar de trabajo. Si hablamos, por ejemplo, de Chiapas, muchas empresas que están en el lado oriente, o bueno, vamos a hablar de Tuxtla, las empresas que están en el oriente procuran no contratar personas del poniente porque dicen que les va a llevar mucho tiempo el traslado o el tema de que no van a estar siempre a tiempo por las distancias que hay entre un lugar a otro. Pero se entiende que si una persona busca el trabajo y se está postulando si sea de oriente o de poniente, ya está contemplando que sí va a poder llegar a tiempo. Y claro, también depende de la persona que se está, en este caso, postulando. También, si es una persona que en sus otros trabajos ha salido por ser impuntual, bueno, pues ahí sí no se le puede dar el trabajo a esa persona. Pero si es una persona que siempre ha sido responsable
o está buscando su primer trabajo y que incluso quizás en la escuela estaba al otro lado de la ciudad y aún así siempre llegó a tiempo, pues el tema de la ubicación puede ser no tan importante. O como les comenté, si a lo mejor una persona de Chiapas quiere trabajar en Tijuana y quiere hacer todo su proceso de manera remota en lo que le hace el trabajo, ¿por qué no abrirnos a ese espacio también? Hay muchas personas que tratan de salir de su municipio de origen o de su estado de origen buscando una nueva oportunidad. Y hoy en día, con este tema de la pandemia que vino a potencializar o incluso adelantar cosas que ya se tenían que ir dando, podemos hacer esa entrevista vía remota y si sale apto la persona, lo contratamos y la ubicación geográfica ya no tiene que tener tanta relevancia. Y es un punto que muchas veces te suele limitar. Ahora, el potencial emprendedor. ¿Qué pasa? Como decíamos, el tema de los millennials y generaciones ya más actuales, pues ya tienen ese chip de ser emprendedor. Y usualmente si en el puesto que tú le ofreces sienten que no van a tener esa oportunidad de emprender, no tanto emprender una empresa, pero sí sentirse parte de la empresa y que puedan emprender una nueva idea, porque no solamente hay que hablar del emprendimiento como el poner un negocio, muchas veces emprender un nuevo proyecto, emprender una idea, y si vemos que en el puesto que le ofrecemos quizás no cumpla con esas características, posiblemente por eso la gente no llega a esa vacante. Ahora, el impacto del puesto, y viene mucho con el tema del potencial emprendedor. ¿Por qué? Porque a lo mejor el puesto en sí, quizás dices que es un puesto operativo, es un puesto que no hace mucho, pero cualquier puesto de la organización tiene un impacto. Y si tú le comunicas cuál es el impacto de que esa persona trabaje en ese puesto, de que esa persona se esfuerce todos los días en ese lugar, si él logra concebir ese impacto que tiene, el cómo va a estar trabajando, el cómo va a estar haciendo las cosas, es ahí donde esa persona sí se va a interesar, no solamente entrar a trabajar contigo, se va a interesar en hacer su mejor esfuerzo porque sabe que su puesto, por muy pequeño que tú lo ves en la organización, ese puesto tiene un impacto en la empresa y quizás el impacto sea más grande de lo que tú habías percibido de ese puesto. Entonces, tenemos que hacerle saber también a la persona que va a ingresar a la empresa que su puesto tiene un impacto y que el que él haga bien su trabajo contribuye a la organización. Muchas veces este tipo de cosas pasan desapercibidas o bien en esta inercia que ya tenemos en el campo laboral y con esta rutina de que me urge rápido contratar, dejamos de vista algunas cosas, como el tema de la calidad de los problemas. Quizás tengas una muy buena cultura organizacional, a lo mejor los elementos para que la empresa siempre salga bien y que todos vivan la cultura de la empresa sean buenas, pero no vamos a dejar a un lado que también hay lugares donde hay ciertos conflictos o que a lo mejor ese trabajo o ese puesto que estás ofertando tenga quizás ciertas fricciones con otros departamentos. A lo mejor si el puesto que estás buscando cubrir es un puesto de vigilancia, pero no vigilancia de la persona que nada más está en la puerta ya, sino que tiene que vigilar entradas y salidas de productos o vigilar ciertas normativas, es muy probable de que tenga que tener fricciones ese departamento porque a mucha gente no le gusta que lo supervisen, y menos si hacen cosas malas. Entonces también ser muy francos con el candidato de, ¿sabes qué? Van a haber ciertos problemas, pero es por esta cuestión. Y así la persona también lo ve como un reto y busca la manera de que no sea un problema, sino que busque una solución. Y por último, la experiencia en el proceso. Si ya aplicaste un sistema de gamificación, si la persona se estuvo divirtiendo en ese proceso porque pudo haber tenido ciertas actividades que sí cumplió, ciertos retos que quizás no pasó la prueba, pero volviendo al ejemplo de los pasantes fuera de línea, donde jugaban Quidditch, jugaban otro tipo de retos, y de ese modo la experiencia que ellos tuvieron fue buena, e incluso la experiencia del candidato que pueda llegar a obtener en esta gamificación es algo que también tenemos que hacérselo saber al candidato. Es decir, en este proceso de reclutamiento que tú vas a llevar, vas a pasar por estas pruebas y bien puede ser que tú seas el elegido o bien te quedas con esa experiencia que estamos ofreciendo nosotros al entrar en este proceso. Entonces, muchas veces la experiencia en el proceso de reclutamiento, aunque el candidato quede aceptado, suele ser un poco frustrante. ¿Por qué? Porque a veces
en este día a día, quizás al candidato no le dimos respuesta al primer día o al segundo día. A lo mejor por tantas actividades pasó una semana y después de una semana le dimos respuesta al candidato. Entonces, o cuando llegó a hacer su examen médico, resulta que no le dijimos de ciertos elementos y tuvo que volver a hacer otro viaje para irse a hacer su examen médico. O cuando tenía que entregarnos sus papeles, a lo mejor no le dijimos de alguna documentación y tuvo que tramitarla. Entonces hay personas que se desaniman en ese proceso porque si bien saben que ya pueden quedar contratados, en la parte de RH dicen es que fíjate que se me olvidó tal formulario o tal formato no te dije que lo ibas a usar. O el tema del antecedente no penales, fíjate de que se me olvidó decirte, pero sí es necesario que lo tengas antes de tu contratación. Y si no le dijiste todos esos datos a la persona, pues se puede desanimar y decir, bueno, si así están ahorita que me van a contratar, ¿cómo va a ser cuando me tengan que pagar? ¿O cómo va a ser cuando tenga yo que hacer otro tipo de cosas? Y aquí pongo dos ejemplos. ¿Cómo generamos más impacto? En primera, con el típico anuncio que ponemos, empresa importante solicita, y ponemos qué es lo que solicita, o bien una segunda redacción. Imagina que estás en tu perfil de LinkedIn, vamos a tomarlo aquí desde las dos perspectivas, uno desde la persona que está buscando trabajo y otro desde la persona que es el reclutador. Imaginemos en primera instancia que tú eres el reclutador y pones el siguiente texto. Amigos, afortunadamente la empresa en la que laboro le ha ido bien y en este momento estoy reclutando a más personas. Si alguno de ustedes tiene hijos, sobrinos o familiares que estén estudiando la carrera en administración, necesito alumnos de prácticas profesionales de forma urgente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Es un programa de alto rendimiento para líderes del mañana. Por favor, déjenme comentarios aquí abajo porque me urge contratarlos. ¿Tú crees que si tú publicas esta información hablando de chicos que están en esta etapa de los últimos semestres y que aspiran a tener un trabajo, tú crees que con esta redacción no vas a tener un impacto positivo y que incluso personas que sí estén comprometidas a ser los líderes del mañana? Claro que esta gente de inmediato va a intentar hacer hasta lo imposible por entrar a tu empresa. E incluso, del otro lado, si tú eres este joven que está buscando su primera oportunidad y sabes que en este semestre vas a entrar al tema de prácticas profesionales, ves esto en el perfil de alguno de tus conocidos, claro que tú vas a decir sí o sí, tengo que postularme a esta vacante, a este tema de prácticas profesionales. Y claro, sabes que en la etapa de prácticas profesionales no todas las empresas te ofrecen un sueldo y es una parte que tienes que hacer también con la escuela. Entonces, en ese modo, ¿qué es lo que pasa? Que para la persona que está buscando trabajo o que está buscando una oportunidad, porque sabemos que muchas veces a los jóvenes no les dan esas oportunidades, sabe que ahora sí se la va a tomar en cuenta. Y por la parte del reclutador, sabes que muchos jóvenes que sí tienen ese interés de ser los líderes del mañana van a estar al pendiente de ese proceso de reclutamiento. Y es así como llegamos ya casi a la etapa final de esta presentación. ¿Por qué? Porque quiero quedar con una reflexión final para ti, reclutador. Y esta parte de la reflexión final es, ¿realmente quieres terminar con los problemas de reclutamiento? Si yo te dijera aquí cuál es la clave o cuál es el secreto para que se terminen tus problemas de reclutamiento, ¿realmente tomarías acción y harías hasta lo imposible por aplicar estos términos que te voy a dar? Pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer si quieres terminar con estos problemas de reclutamiento? Tienes que trabajar en la propuesta de valor del empleado. Y es algo muy importante. Posiblemente no lo hayas tomado en cuenta o no lo hayas escuchado o quizás sea un tema del que quizás no hayas visto o no lo tengas en el radar. Quizás como empresa si has trabajado la parte del clima laboral, la cultura de la empresa y que esta parte de la propuesta de valor del empleado, es decir, qué es lo que tú le vas a dar al empleado, quizás no lo has tomado en cuenta y es por eso que también tienes muchos problemas en el tema de reclutamiento. Y ahora, para aquellos que no saben qué es la propuesta de valor del empleado, vamos a hablar de tres elementos principales, los cuales una vez de que tú los pongas en marcha, vas a lograr que ahora sí muchas personas se mantengan en la empresa y si no,
por lo menos que ya no haya tanta rotación de personal, porque al no haber tanta rotación de personal, ya no tienes que hacer tanto reclutamiento. Entonces, primero es el tema del dinero. ¿Qué tanto le ofreces en tema económico a tu empleado? ¿El sueldo que tú ofreces es igual, menor o mayor que el de tu competencia o del giro en el que está tu empresa? Quizás el dinero no sea mucho, pero a lo mejor los beneficios sí compensan ese dinero. A lo mejor los beneficios que tú le ofreces por estar en esa empresa hacen que sea más atractivo tu oferta de trabajo. O bien, quizás el dinero y el beneficio está como que casi al mismo nivel, pero la ventaja está de que toda persona que ingresa a tu empresa tiene crecimiento personal. Y a lo mejor lo que está buscando este empleado, está buscando un plan de carrera, un plan donde él entre quizás desde un puesto operativo y sabe que con el paso del tiempo puede ser el directivo del mañana, o como lo puse en la otra publicación, que sea ese líder del mañana. Entonces, con esos tres elementos, si tú elaboras una muy buena propuesta de valor al empleado, claro que los problemas de reclutamiento se van a terminar. ¿Por qué? Porque mucha gente va a querer seguir estando en la empresa, por lo que acabo de comentar, o bien mucha gente sí va a querer estar en tu empresa, es decir, pones una vacante y van a llegar miles de correos o postulaciones de las personas que quieren ingresar a esa empresa. Aparte, claro, si todos los elementos del reclutamiento 4.0 o 5.0 lo llevas a cabo, sí o sí vas a tener resultado. Ahora, si no habías tomado en cuenta esto, sí es necesario que tomes acción en poner en marcha estos tres elementos y que en la empresa hagas tu propuesta de valor al empleado y que a partir del día de hoy empieces a ver qué le vas a ofrecer a él para que esté ahí contigo. Y ahora, vamos con la siguiente parte. A ti, buscador de empleo, ¿qué va a pasar? También tú quieres terminar con estos problemas de no encuentro trabajo o cómo será que puedo hacer mi estrategia para tener un mejor trabajo o bien cómo le puedo hacer para que ahora sí cuando mando mi currículum le hagan caso. Quizá la respuesta que yo ponga aquí no sea la que tú esperas o bien tal vez ya sepas a qué me refiero con la respuesta, pero aún no has querido tomar acción. Entonces, sí o sí, tienes que empezar a tomar acción con base a la respuesta que te voy a dar. Y tienes que desarrollar tu marca personal. Como ya vimos, si las empresas están actualizando a un esquema de reclutamiento 4.0 o incluso un reclutamiento 5.0, tienes que empezar a hacerte notar para esta inteligencia artificial. O bien, en esas redes profesionales, como te comenté, como LinkedIn, o si tienes tu propio canal de YouTube, o tienes tu cuenta de Instagram o de TikTok, puedes empezar a subir contenido ahí. Y de ese modo que empiecen a ver quién eres tú, qué es lo que sabes hacer, a quiénes quieres ayudar y cómo puedes hacerle para ayudar. E incluso que la empresa vea que si te contrata, ¿por qué tú serías la solución para esa empresa? Entonces, si aún no has querido tomar acción para desarrollar tu marca personal, hoy es el día para que empieces a hacerlo. Es más, ayer era el día exacto para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante que ya te empiecen a ubicar, que cuando tú, ya sea que envíes tu postulación por esta página de LinkedIn o alguna otra aplicación, o si envías tu currículum, y si eres a lo mejor recién egresado, pero si ya tienes un videoblog o ya tienes alguna página donde tú compartes tu experiencia, la anexas a tu currículum. Y claro, nosotros como reclutadores también tenemos esa parte de decir, bueno, si me agregó su perfil de LinkedIn o si me agregó su enlace para el Instagram o incluso para el TikTok, también como reclutador tengo que darle esa revisión, o sea, ver si realmente lo que está aportando en esas redes sociales es bueno y si va con los valores de la empresa en la que yo estoy. De ese modo es como nosotros podemos saber si esta persona es apta o no para mi empresa. Y tú, como buscador de empleo, desarrolla tu marca personal y hazte notar que ahora sí, en vez de que tú seas el que mande las solicitudes para trabajar en una empresa, a ti te lleguen las solicitudes para colaborar contigo. Y si estás dentro del tema del freelance y quieres ser un freelance durante mucho tiempo o ser un emprendedor,
Ese es el camino. Desarrolla tu marca personal, posiciónate, haz que las personas te empiecen a ver y de ese modo, una vez que las empresas sepan quién eres tú ya puedes decidir con quién quieres colaborar. Y bueno, ya para finalizar y tomando como ejemplo lo que les comenté, aquí les dejo mis redes sociales para que ustedes me puedan seguir, puedan estar comunicándose conmigo, ya sea que si tienen alguna duda acerca del EBP, es decir, esta propuesta de valor para el empleado, si quieren tomar más a fondo ese tema, o también en mi página de Facebook, mi cuenta de Instagram, donde estaré subiendo contenido no solamente de recursos humanos, también voy a estar subiendo contenido acerca de desarrollo personal, temas de finanzas personales que también que en esta pandemia a mucha gente los tomó desprevenidos y muchas personas no tomaron previsiones acerca de este tema de presupuestos o incluso de las finanzas personales y hoy en día están sufriendo. También el tema de recursos humanos y el tema de emprendimiento. Entonces, si tienes interés en cualquiera de esos temas, no dudes en seguir la página de Facebook o la de Instagram y tienes alguna duda muy puntual, ahí está mi correo electrónico, me envías la duda que tú tengas o incluso si quieres algún asesoramiento sobre tu currículum posiblemente, de que he mandado muchos currículums y como que no le hacen caso, ¿por qué será? Puedes mandarlo ahí. Y si tú consideras que el contenido que acabas de ver te sirvió y que le llegue a más personas, no dudes también en comentarlo para que lo publiquemos también en las redes sociales y de ese modo lleguemos a más personas. Entonces, un gusto haber tenido esta conferencia con ustedes. Espero que haya sido de tu agrado, que la información haya sido importante para ti, que quizás si no conocías todo, ahora conozcas un poco más, e incluso también invitarte a seguir investigando sobre estos temas, porque esto es lo que está ahorita, hoy en día, el tema del reclutamiento 5.0, pero no sabemos, como lo vimos nosotros del 1.0 en adelante, que del 1.0 al 3.0 pasaron 10 años de diferencia entre cada uno de ellos, pero el reclutamiento 4.0 y 5.0 están conviviendo casi al mismo tiempo. Entonces, posiblemente el 5.0 se posicione más o incluso haya un 6.0 y si no estás al día, ¿qué va a pasar? Que quizás cuando tú desarrolles tu marca personal, eso ya también quedó obsoleto y tengas que hacer otro tipo de cosas. Entonces es importante que siempre te actualices, que siempre estés al pendiente y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por tu atención y espero saber de ti próximamente en mis redes sociales.